eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, Señor, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando, Señor, a favor de tu pueblo. Por eso te adoramos y te bendecimos, Señor. Porque nosotros te creemos por fe, Señor, aleluya. No por lo que vemos, Señor, sino porque creemos que tú harás siempre, Señor, aleluya. Por nuestra fe, Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Recibe la gloria, recibe la honra, oh Dios. Por los siglos de los siglos. Santo es tu nombre. Gracias, Señor, por bendecir a tu pueblo, Dios, por estar con tu pueblo, Señor, siempre, oh Dios, cuidándolo y protegiéndolo, Dios. Bendito sea tu nombre, aleluya. Bendito Creador, aleluya. Santo tu nombre, aleluya. Bendito nuestro Dios. Así vamos a dar lugar, aleluya, a lo que continúa. Bendiciones. Vamos a entrar en el estudio, aleluya. Bendito nuestro Dios. Bendiciones. Siempre alabemos y adoremos a nuestro Dios. En todo tiempo, dice su palabra, aleluya. Santo nuestro Dios. Dios es bueno. Para siempre, aleluya. Gloria a Dios. ¿Se te cayó algo? Atrás. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a comenzar con el estudio de hoy. Gracias por estar la familia aquí, ¿verdad? Y gracias por los hermanos que nos acompañan desde sus hogares. Y volvemos a nuestras lecciones. Es importante seguir con las enseñanzas, seguir con lo que hemos comenzado de hace un tiempecito. Estas lecciones que son muy importantes y que vienen muy adecuadas para nuestros tiempos. Seguimos en este toque de queda, ¿verdad? Si así les puede llamar. Y vamos a abrir los cuadernitos, hermanos. El tiempo pasa rápido. Y la lección que hoy tocaremos es la número 22. El reino milenial de Cristo. Amén. Como sabemos, venimos viendo estos estudios de escatología, ¿verdad? Que no es más que nada que eventos finales, eventos que nos hablan de la pronta venida del Señor. Y sabemos de antemano, queremos recordarles que el evento que se aproxima, ¿verdad? Que es el rapto, ¿verdad? Cuando Jesús venga por su iglesia, y que el tiempo solamente Él lo sabe. Pero hoy, hermanos, vamos a entrar a lo que es el reino milenial de Cristo. Se llama Estudio 22.
en sus libros y me tocó hablar un poco sobre la introducción a este tema. Y el milenio, hermanos, ya oramos, ya le pedimos al Señor, ¿verdad?, que nos ayude a entender esta palabra. Sabemos de antemano que quizás no somos los más adecuados, ¿verdad?, pero tratamos de escudriñar la palabra de Dios y que nos enseñe de estos temas tan profundos, ¿verdad?, que no se pueden dar en un solo día, que serían muchos estudios para entenderlo un poquito más, pero Dios nos da un poco de luz o mucho de luz en su palabra de lo que sucederá. Y el milenio, aquí el pastor tiene alguna gráfica, ¿verdad? Decíamos que lo que se aproxima, digamos, en nuestros tiempos, según la palabra de Dios, es el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Donde las cosas que van a suceder en la tierra no son recomendables para nada. Será un momento de gran tribulación, ¿verdad? La iglesia que ya se ha ido con el Señor disfrutará de las bodas del Cordero, ¿verdad? Nosotros creemos así en la palabra. Y después de pasar estos 7 años de la iglesia estar en el cielo con el Señor y de la gente que se queda en la tribulación, viene este evento muy hermoso que es el reino milenial, ¿verdad?, de Cristo. Ahora, ¿qué es el milenio? ¿Qué es el reino del Hijo de Dios? En la palabra vamos a ver algunas cosas que nos ayuda el cuadernito que es solamente una guía, ¿verdad?, que es la palabra de Dios la que nos lleva a la luz, pero este cuadernito nos da un poco de guía. Dice el reino milenial de Cristo. Cuando vimos la palabra reino, nos damos cuenta que se trata de un sistema, ¿verdad? Se trata de que tiene un rey, y nosotros sabemos que ese rey es Cristo Jesús. Amén. Los objetivos dice conocer la doctrina bíblica del reino milenial de Cristo. Es uno de los objetivos de esta noche, ¿verdad? Conocer un poco la doctrina bíblica de que el reino milenial no es un evento, no es un invento de ninguna de las iglesias, sino que es un evento que la Biblia lo dice así que se llevará a cabo. Evaluar el carácter del creyente en relación con el privilegio de reinar con Cristo. Amén. Cómo debe ser nuestro carácter, cómo debe ser nuestra vida. Reflexionar sobre la manera de conducirnos en medio de un mundo adverso a Dios. Y yo creo que el pastor va a tocar lo que es la lectura antifonal y todo eso solamente como introducción, hermanos. Quiero decirles que el reino milenial o el milenio es el reino del Hijo de Dios en la tierra, ¿verdad? Cuando Jesús reine sobre el mundo, sobre las naciones, físicamente desde Jerusalén, así nos enseña la palabra. En la oración del Padre Nuestro, el Señor Jesús hablaba de hacer su voluntad en la tierra como también en el cielo, ¿verdad? Y dijo Jesús esto en el Padre Nuestro. Esto se refería también un poco a lo que es esto. El reino de Dios abarca 2 áreas, ¿verdad? Que es el área espiritual y un reino en el área física, un reino visible. Los que hemos estudiado un poquito sobre esto nos damos cuenta que el reino de Dios, cuando comienza en las personas, el reino de Dios comienza cuando nosotros o cuando el pecador viene a Cristo, se arrepiente, recibe al Señor como su Rey y Señor. Es cuando en ese momento nace de nuevo y viene a ser parte entonces de este reino. Pertenece al reino espiritual o a ese reino especial de Dios, ¿verdad? Si bien hay que obedecer, respetar, orar por nuestros gobernantes y todo esto, nosotros en realidad los que creemos en Cristo pertenecemos a un reino celestial ya. Dios nos manda a obedecer a nuestros gobernantes otra vez y cada uno de nosotros puede vivir en diferentes países y Dios nos manda esto, a obedecer a estos reinos mientras no sea en contra de las cosas de Dios. Pero comienza allí este reino espiritual, pero hay que estar bien claros en algo. Quizás en estos momentos muchos predican que el reino ya está y que Dios nos manda a conquistar las naciones, Dios nos manda a establecer su reino, y eso nos damos cuenta que no va a suceder hasta que Cristo venga en su segunda venida. Ahorita lo que nosotros como iglesia nos toca es evangelizar, hablar de la palabra de Dios, hablar de este reino de Dios, pero el reino en sí se va a establecer en esta etapa cuando Cristo venga a la tierra. Hoy estamos llamados a predicar, ¿verdad? Hoy no estamos llamados a conquistar
naciones como un reino terrenal, porque eso otra vez lo implementa Cristo al final de esa batalla del Armagedón, al final de esa gran tribulación que hemos venido viendo en los otros estudios, cuando la bestia y el anticristo dice que serán lanzados al lago del fuego, ¿verdad? Y Satanás será atado por 1000 años. Es ahí cuando comienza o cuando se establece el reino de Cristo en la tierra. Hay muchos, hermanos, de qué hablar, cómo será este reino. Se llevaría otra vez mucho tiempo, solamente quiero tocar algunos puntitos así rapidito. Dice que Satanás será encarcelado, ¿verdad? Nosotros sabemos que la palabra habla de una cárcel, de un abismo, donde aún en estos momentos hay muchos demonios. No todos los demonios están sueltos. Imaginemos con la maldad que existe en el mundo, cuando estos demonios sean sueltos en la gran tribulación, dice la palabra que existe un lugar, ¿verdad? Que en griego se llama Tártaros, dice la palabra, que en hebreo se llama Abadón, y que es un abismo, una cárcel para demonios o para estos seres de Satanás que estarán ahí, donde él mismo, dice la palabra de Dios, que será atado por 1000 años. Esto es lo que es la etapa del reino de Dios o del reino milenial, el reino de Cristo. Hay muchas, hermanas, características de esto. No sé cuántos sueñan o piensan en un mundo ideal para vivir, ¿verdad? Donde habrá justicia, donde dice la palabra que este reino volverá a cambiar aún la naturaleza, ¿verdad? Los animales van a poder pastar. Si bien esto nos dice o es parecido a lo que era el Edén antes de pecar, donde dice que los animales no fueron hechos para comerse unos a otros, sino por causa del pecado transformó todo lo que es la tierra, transformó todo lo que es el reino animal y todo esto. Y el reino milenial viene a traernos otra vez ese Edén o esa manera de vivir aún de los propios animales. Son algunas características de este reino que quizás vamos a ver más adelantito. Dice que la naturaleza cambiará. Habla de que en Isaías 29:20 que no habrá delincuentes, ¿verdad? Otra vez la naturaleza va a cambiar. El león pastará, dice, o comerá pasto. Ahorita no se puede darle pasto a un león, ¿verdad? Pero habla de la aspi como una víbora venenosa. Dice que no tendrá veneno porque los niños incluso jugarán con ella. Habla de la tierra también en sí, que dice que los desiertos serán fructíferos. Habla de que no habrá enfermedad porque habrá un árbol que con sus hojas sanará cualquier cosa de enfermedad. No habrá enfermos, dice, no habrá mudos, no habrá ciegos, no habrá mancos. Será un reino ideal con el cual nosotros soñamos, ¿verdad? O con el cual yo creo que todos de nosotros les gustaría vivir en un reino así. Esto es lo que habla un poquito de las características de este reino. Y voy a tocar solamente el primer punto de lo que es este estudio y de lo que habla la lectura antifonal. Dice el punto número 1, la tierra será llena del conocimiento de Dios. Y el inciso A dice, en el milenio la fiereza de los animales desaparecerá. Es lo que hablamos hace poco. Será una de las características de este milenio o de este reino, cuando Cristo establezca este reino. Una de las características y que nos habla este punto es que la naturaleza será cambiada, es que será transformada y que viviremos como fue el Edén antes del pecado, donde los animales van a cambiar su manera de vivir y no como los conocemos hoy. Y la segunda parte dice, la gloria de Dios será conocida y la raíz de David será buscada por las gentes. Primero, el milenio y la fiereza de los animales desaparecerá, ¿verdad? Aquí dice, la tierra será llena del conocimiento de Dios. Como enseñanza para nosotros en este punto, el reino milenial va a venir a demostrar cómo se puede vivir en paz o cómo se hubiera podido vivir en armonía. ¿Cuáles son las causas de que el mundo esté de cabeza en estos momentos? ¿Cuáles son las causas de tanta delincuencia, de tanta pobreza? ¿Cuáles son las causas de que la tierra ya no dé su fruto como debería? ¿Cuáles son estas causas? La palabra de Dios es que el reino milenial tiene una característica. Y dice, ¿cuál es? Que será llena del conocimiento de Dios, ¿verdad? Como característica principal de lo que está faltando hoy en el mundo,
es que la gente no quiere estar llena del conocimiento de Dios. Es que muy poca gente busca el conocimiento de Dios. Si nosotros como seres humanos buscáramos más de ese conocimiento de Dios, las cosas serían diferentes aún en la naturaleza, aún en la sociedad, en todas las cosas. Una de las características otra vez que hoy nos falta para parecernos un poquito a lo que será ese reino perfecto de Cristo, cuando Él establezca por 1000 años aquí en la tierra físicamente, es que la palabra del Señor falta. Yo le voy a dar lugar al pastor para que continúe con ese estudio, pero solamente volviendo a recalcar que la tierra, cuando Cristo venga a implantar su reino, será una tierra o será una manera de vivir soñada, ¿verdad? ¿Y soñada por quién? Soñada por aquellos que tienen limpio su corazón, limpia la mente. Porque si ahorita les preguntáramos a la gente, ¿cuál es tu mundo ideal? ¿Verdad? Muchos variarían, porque para muchos su mundo ideal sería vivir en pecado, ¿verdad? Pero este mundo ideal será de acuerdo a Dios, ¿verdad? Porque será de acuerdo también a aquellas gentes que han tenido limpio su corazón o que han sido transformadas, aquellas gentes que han nacido de nuevo. Entonces, otra vez, yo quiero dejarles esto en su corazón. Cuando aquello acontezca, cuando aquel mundo perfecto suceda con Cristo, es porque tendrá esta característica. La tierra será llena del conocimiento de Dios. La palabra de Dios cambia mentes, la palabra de Dios cambia corazones. En aquel entonces se llenará de la palabra de Dios a las naciones que estén. Y hoy es urgente que nos volvamos a ella, a la palabra de Dios. Y le paso el tiempo al pastor para que continúe. Gracias, hermano Tao. Como lo mencionaba, es un tema bastante amplio y queremos tocar solo algunos detalles que le van a llevar a usted que nos está dando el privilegio de escucharnos. Es una bendición nuevamente tener la oportunidad de comunicarnos a través de este medio. Tenemos que seguir adelante. Sabemos que las circunstancias siguen difíciles en todo el mundo, en todas partes, todas las ciudades. No queremos hacer mucho énfasis en esto, pero sí queremos recomendar que si ha habido tiempos difíciles en los cuales deberíamos estar firmes con Dios, firmes en nuestra familia, atentos a todo lo que sucede a nuestro alrededor. Los ha habido antes y a hoy es uno de esos que no debemos descuidarnos de nuestra manera de vivir, de lo que hacemos, porque en realidad todo trae consecuencias, pero precisamente el mundo pasa a hoy algo difícil a causa de esas consecuencias. Entonces, lo que estamos hoy estudiando y compartiendo con ustedes, como ya lo mencionó nuestro hermano Octavio, después de ese tiempo de la gran tribulación, viene lo que se llama ese reino milenial, 1000 años. Creemos que habla literalmente de 1000 años, donde habrá cosas extraordinarias. Nuevamente se volverán a ver milagros como cuando caminó Cristo aquí en esta tierra. Digo caminó porque literalmente estuvo caminando por ella, siendo Él el dueño de la tierra y Él está en todo lugar, pero ese tiempo fue una experiencia que tuvieron muchas personas, el poder tocarlo, el poder verle. Bueno, pues va a volver a estar y es lo que estamos hoy nosotros estudiando. El punto número 2 del estudio de hoy nos dice que en el milenio el santuario de Dios estará en Israel. Vuelve nuevamente la escritura a mostrarnos de que después de que el Señor trata con el mundo entero, o el mundo entero tiene oportunidad de venir a Dios en el periodo de la gracia, que es a hoy. Hoy es el momento, hoy es el tiempo de venir a ese pacto que Dios tiene con el pueblo de Israel, aunque con nosotros varía un poco porque es para los gentiles. Pero es hoy el tiempo, el periodo de la gracia. Nosotros hoy estamos estudiando lo que va a pasar allá después de que cuando la iglesia esté en las bodas del Cordero, la gran tribulación aquí en la tierra. Pero al terminar la gran tribulación empieza el reino milenial.
reino. O sigue hablando de un reino. Ese reino tiene un rey, se llama Jesucristo. Y ese reino no ha dejado de estar, porque desde que andaba Juan el Bautista predicando, él decía, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces está hablando de que todo está en control de Dios y todo es un plan ya establecido, donde nosotros vamos acomodando nuestras vidas. Los que ya lo hicieron y ya partieron de esta tierra, ojalá que hayan logrado tomarse de esas promesas a través de estos pactos de Dios con el ser humano. Bien, en el tiempo del milenio, bueno, viene Dios tratando con el pueblo de Israel, con la nación de Israel. Definitivamente el mundo entero tendrá oportunidad de entrar y cobijarse con ese pacto que se le da al pueblo de Israel de otra forma, no como el pueblo de Israel, ya que ellos pues regresan a ese santuario. Dice, en el milenio el santuario de Dios estará en Israel. Ezequiel 37:25 nos dice eso. Dice, Israel habitará seguro y disfrutará las bendiciones del pacto. Nuevamente, después de una terrible tribulación donde, bueno, pues gran cantidad de la población del mundo muere en ese periodo de 7 años. Recuerde una cosa, ya estos tiempos están establecidos. Después de que termina el periodo de la gracia, de ahí ya está establecido los tiempos. Ahorita no tenemos tiempo de término para la gracia. Eso solo está en Dios. Pero la gran tribulación, 7 años, y terminan los 7 años e inmediatamente se pasa al siguiente periodo, los 1000 años, donde Cristo viene a mostrarle al pueblo de Israel que bajo su cuidado, bajo su dirección, bajo su reinado, puede haber paz, puede haber bendición, se termina todo lo que trae dolor y tristeza a las personas, se acaba la maldad, el pecado desaparece. Nos mencionaban en el primer punto de que Satanás fue atado. En ese periodo es atado, y al atársele a él se ata a todo espíritu de maldad. Todo espíritu contrario a Dios es atado en el mismo momento. Por lo tanto, queda la libertad para el ser humano de escoger lo bueno. Ahorita también está la libertad de escoger lo bueno, pero cuesta, es difícil por ese ataque satánico sobre el mundo entero. Y un poco que el ser humano tiene pereza en buscar de Dios, y un mucho que hace el enemigo por apartar a los seres humanos de las promesas de Dios, pues está llevando a este mundo entero a un caos terrible. Tenemos que hacer algo nosotros, la iglesia, somos los responsables de llevar las buenas nuevas y de hablar de estas bendiciones. Israel habitará seguro y disfrutará la bendición del pacto. Yo quiero insistir en esto que nos menciona, porque Dios está regresando con el pueblo de Israel con ese pacto que Él estableció en un principio. Él les dijo todo lo que les iba a dar. Cuando Él le habló a Abraham de traerlo desde allá de su tierra a una tierra que fluía leche y miel, una tierra donde iban a ser prosperados grandemente, donde Él iba a prosperar su familia, etc. Todo eso, Dios no mintió. Dijo Dios y puso la frontera de ese territorio que ya se le dio a la nación de Israel. Ahorita está tomado por otras naciones, pero eventualmente todo tiene que venir a la promesa que se le dio al pueblo de Israel. Entonces, vemos que Israel viene nuevamente a disfrutar la bendición de un pacto. Y como este no es un pacto humano, es un pacto celestial, es una promesa que viene de Dios, y sabemos que si hay alguien que cumple sus promesas es Dios. Amén. Eso para nosotros es garantía. Por eso es de que el pueblo, cuando regresa a Israel, se somete a Dios con seguridad, porque saben que sus promesas son poderosas y son fieles. Dice
sobre el versículo 26. Voy a leerlo para que sepamos de qué estamos hablando. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Este es un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, de traerlos, de reunirlos y prosperarlos y bendecirlos. Es en realidad a lo que se está refiriendo. Dios afirma que hará con los hijos de Israel un pacto de paz perpetua, y los multiplicará y pondrá su santuario en medio de ellos para siempre. Esta es una promesa poderosa, porque cuando Dios habla de poner su santuario entre el pueblo de Israel, está hablando de tener un lugar donde venir a tener comunión con su pueblo, con el pueblo de Israel. Y eso es muy importante, porque el pueblo de Israel, si ahorita en este tiempo usted ha tenido el privilegio de visitar la ciudad de Jerusalén, bueno, lo único que va a encontrar, ya sabemos lo que está ahí, en esa área plana donde estaba el templo, pero de aquel templo, o el último templo que se construyó, solo están la base original del templo, 1 o 2 piedras, el resto ya son construcciones posteriores, pero de eso es lo que el pueblo de Israel recuerda, que ahí hay una promesa. Y ya que lo menciono, cuando uno visita ese lugar, vemos cómo el pueblo judío llega y pone sus manos sobre esas 2 piedras. Ya están haciendo una oración para ellos. Tocar esas piedras, están recordando que ahí hubo un templo donde hubo un pacto de Dios, donde hubo una promesa para ellos. Por lo tanto, al estar ahí orando, siguen recordando de que Dios tiene una promesa que se va a cumplir. Y esa es la promesa de la que estamos hablando en estos tiempos. De la que estamos hablando ahorita, que va a suceder en el milenio. Es la que ellos están esperando. Ellos están esperando un Mesías, pero el Mesías ya vino y lo rechazaron. Por lo tanto, por eso de ahí termina la gracia, viene una tribulación terrible. Y ahí empieza el milenio, donde Dios vuelve a traer a ese pueblo y decirles, bueno, aquí estoy para recordarles que lo que les dije sigue, es algo real, y Él lo va a cumplir. También dice, el tabernáculo de Dios estará en Israel y el pueblo será santificado. Cuando Dios hace esta promesa al pueblo de Israel, dice el tabernáculo se le llama así a la casa de reunión, el lugar de reunión de Dios con su pueblo. ¿Saben una cosa? Abriendo un paréntesis, Dios ahorita tiene un tabernáculo en el mundo, y esto lo decidió Él. El mundo no ha querido aprovechar esto. Digo muchos del mundo, porque nosotros lo estamos aprovechando. Dice que Él hizo de nuestros corazones su tabernáculo. Él ya no quiso una casa de piedra como la que levantó Salomón, sino que Él dijo, yo quiero una casa donde morar, y esa casa es nuestro corazón. Y este privilegio lo tenemos por el sacrificio de Jesucristo, al morir por nosotros, al hacernos aptos para su reino. Entonces nuestro corazón viene a ser esa casa, esa morada para nuestro Señor. Pero cuando habla del pueblo de Israel, al irse la iglesia, al ser levantada la iglesia, se termina esa relación en este caso con los gentiles, los no judíos, y Dios empieza nuevamente con Israel. Y al empezar nuevamente con Israel, dice, voy a restablecer mi tabernáculo. El tabernáculo, lugar de reunión con su pueblo. Y esa es una gran bendición. Por eso es de que cuando dice el tabernáculo de Dios estará en Israel y el pueblo será santificado. Eso habla de la presencia de Dios. Cuando habla del tabernáculo que viene a establecerse ahí en la ciudad, nuevamente Dios con el pueblo de Israel, habla de bendiciones. Habla de santificarse, porque cuando Dios desciende sobre el pueblo y cuando está entre ellos, entonces es cuando ellos son bendecidos y son librados de la condenación del pecado. Nosotros en este tiempo, porque vamos relacionando nuestro tiempo a ese tiempo que va a ser el milenio, en este tiempo somos santificados también. Ese es un privilegio y una bendición.
Santificados es ser apartados del mundo, apartados del pecado. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Al tener nosotros el Espíritu Santo, habla de esa santificación. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso es de que primero Él nos santifica. ¿Cómo? Por medio de su sacrificio en la cruz. Cristo derramó su sangre por nosotros. Y aquellos que venimos a Dios y lo reconocemos a Cristo como nuestro Dios y nuestro Salvador, y lo recibimos y le damos lugar, le damos morada en nuestra vida, estamos entregándonos, sometiéndonos a ese reino de Cristo Jesús. Por lo tanto, Él al atraernos Cristo hacia Él, dice, solo pueden estar en mí si son santificados. Y Él nos ha santificado por medio de su sacrificio en la cruz. Amén. Amén. La gloria es para nuestro Dios. Por lo tanto, el pueblo de Israel es santificado al ser levantado nuevamente su tabernáculo y esa forma de comunicarse nuevamente con Dios. Mencionaba algo nuestro hermano Octavio cuando Adán y Eva, dice que Dios descendía y hablaba con ellos, platicaba con ellos, tenía comunión con ellos. Ahí en el Edén, ese era el santuario, ese era como el tabernáculo de reunión entre Adán y Eva y el Padre Celestial. El pecado rompió esa comunión. Cristo viene a restablecer el tabernáculo caído. Cristo viene a restablecer esa relación de Dios con el mundo entero a través de la cruz, de su sacrificio. Amén. También nos habla, los judíos, dice, tenían el templo como su lugar de comunión. Por tanto, cuando oraban en tierras extranjeras, lo hacían con la mirada dirigida hacia Jerusalén. Eso habla de que ellos nunca dejaron de tener esa esperanza. Aunque fueron esparcidos por el mundo entero, ellos siempre estaban con su mente puesta hacia Israel, hacia Jerusalén. Ellos decían, aunque ellos tienen riquezas en el mundo, pero ellos decían, su riqueza espiritual está allá en Israel. Recuerdo un día ahí en la casa, estábamos tratando con una persona, no sabíamos que era judío, pero llegó el momento en el cual él dijo, detuvo todo lo que estábamos tratando y se salió al pasto y se arrodilló y empezó a orar dirigiéndose hacia Israel, a hacer una oración. Y nosotros nos quedamos pensando que no entendíamos, pero hoy yo puedo entender esa actitud de ellos, de buscar en sus oraciones dirigirse hacia Jerusalén, porque ellos siguen creyendo que ahí es donde están sus promesas. Dice también en el versículo 28, si aprendemos un beneficio que tiene la presencia del santuario de Dios entre su pueblo, las naciones sabrán que Él santifica a su pueblo. Esto es algo muy importante. El beneficio que tiene la presencia de Dios en nosotros. Dice, las naciones sabrán, o sea, todas las naciones en el milenio, habla del mundo entero, el mundo que haya quedado después de la gran tribulación. Todos iban a saber que había un pueblo ahí en Israel, que era el pueblo judío, era el pueblo israelita, y que tenían comunión con Dios, y que tenían un Dios poderoso. Definitivamente, ellos iban a poder entender mejor porque habían pasado la gran tribulación y sabían que todos esos juicios habían llegado a ellos por medio de ese Dios poderoso. Entonces tendrían que conocer y saber que había un Dios que está interesado en las almas aquí en la tierra. Y lo hay en este momento. Dice, a través de la historia el Señor ha dejado ver a los paganos el privilegio que significa ser pueblo suyo. O sea, lo que está diciéndonos este estudio también, amén, que el mundo entero sabe que es un privilegio para nosotros a hoy tener a Jehová como nuestro Dios, a Cristo como nuestro Salvador, al Espíritu Santo como nuestro guía. Amén. Un solo Dios. Ese es un privilegio, ya lo sabemos, pero en ese tiempo todavía lo van a reconocer aún más. Van a decir, wow, ese pueblo tiene un Dios verdaderamente poderoso. Todas las naciones van a reconocer la grandeza de nuestro Dios. Pero nosotros, qué bueno que ya lo estamos haciendo desde hoy. Dice amén. Amén. Él hace diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. ¿Cuántos se sienten privilegiados a hoy?
Amén. ¿Cuántos saben que, Dios hace diferencia entre los que le sirven y no le sirven? Dios hace diferencia entre los que le siguen y no le siguen. Entre los que le creen y los que no le creen. O sea, el que no le cree, dice Dios, bueno, yo ya hice todo lo que tenía que hacer en este tiempo y no me creen, ya no va a hacer más. Él nos está bendiciendo, Él puede sanarnos, puede liberarnos, Él nos da vida eterna, Él nos da gozo, Él nos da paz en la tormenta, Él nos tiene, preparado lugar en el cielo. Todo eso lo tiene Dios, todo lo dio ya para que el mundo crea en Él. El que ya no ha creído, ya no creyó. Amén. Después de haber visto todo esto y no le da lugar al Espíritu Santo que le ayudará a creer todas estas grandes bendiciones, no va a haber otra forma de que pueda creer y se van a empezar a convertir en enemigos de Dios como los hay ahora en estos días o en estos tiempos. Dice así, en la era milenaria del Rey de Reyes, todas las naciones serán testigos que Dios escogió a los descendientes de Abraham para sí. Con esto corresponde lo que Ezequiel anuncia aquí. Dice, Dios santifica a su pueblo a los ojos de todas las naciones. La presencia de Dios entre el pueblo es santificadora. La presencia de Dios entre nosotros es santificadora. Es bueno pedirle a Dios que venga a nuestros hogares, a nuestras vidas, a nuestra casa, a nuestra ciudad. Es bueno que le pidamos que venga a este estado, a esta nación, a la tierra entera. Es bueno porque nos va a ayudar, nos va a bendecir, nos va a prosperar, nos va a guiar en este mundo tan difícil. Entre la oscuridad no hay, lo único que puede ayudar es la luz, y Jesucristo es luz. Amén. Amén. Y esa es la bendición. Por lo tanto, dice también, lo limpiará de toda la maldad y le perdonará todos sus pecados. Esa es una bendición. Amén. Solo Él puede dar esa limpieza, limpiarnos de toda maldad y de todo pecado. Por eso es de que en el milenio, cuando Dios viene al pueblo, el pueblo lo recibe, el pueblo le da lugar, y como rey, Él dice, esto es lo que será mi reino. Por lo tanto, es echado fuera el maligno y solo queda el reino de Cristo Jesús. Y Cristo quiere lo mejor para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Cristo quiere lo mejor. Amén. Ahora en este tiempo vemos un mundo desenfrenado en el pecado. Los hijos de Dios debemos procurar mantener altos los estándares de santidad como una identificación clara que somos el pueblo de Dios. Tenemos una gran responsabilidad, iglesia de Jesucristo. Amén. Todos aquellos que creemos en Cristo y caminamos con Él, tenemos una responsabilidad. Mantener, dice, altos los estándares de santidad con una identificación. Amén. ¿De qué habla esto? Nos está invitando a que nosotros demos testimonio de que tenemos un Dios poderoso y maravilloso. Amén. Que tenemos un Dios que es bueno, que se agrada de aquellos que le sirven y que le buscan. Dice, durante el milenio, Satanás estará atado. Apocalipsis 20, del 1 al 3, es el que nos habla de esto. Dice, un ángel del cielo prenderá y atará al diablo por 1000 años. ¿Cuántos quisieran que ya estuviera atado desde ahora? ¿Saben por qué? Porque nos habla de que el momento va a haber una paz. O sea, el mundo